El día de hoy vamos a ver el estudio del huerto de Getsemaní. Y bueno, pues quiero comenzar con una oración. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos para escuchar sobre tu palabra, para poder aprender sobre estas enseñanzas que nos pones en la Biblia, que nos pones a nuestra disposición. Te pido que bendigas a todos los que nos están escuchando y a todos los que van a ver esta transmisión en otro momento. Te pido que los bendigas, que los protejas y que los llenes de tu confianza, Señor, porque yo sé que tú eres el que nos da confianza en nuestra vida ante todas las adversidades, ante todos los problemas. Y bueno, Señor, te pido que se haga tu voluntad el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, justo en esta semana estamos viendo un estudio diferente en el caso de la secuencia que llevaba Carlos, porque estamos en una semana que pues conocemos como la Semana Santa, bueno, no voy a entrar tanto en qué representa esta semana, pero nos permite también a nosotros reflexionar sobre lo que aconteció pues prácticamente en los últimos días de Jesucristo. Entonces, el día de hoy vamos a ver el acontecimiento que sucedió en el huerto Getsemaní y vamos a leer el Evangelio de Marcos en el capítulo 14 a partir del versículo 32, que dice lo siguiente. Se los voy a leer completo y posteriormente les voy a dar como el estudio que aquí me compartió Carlos, para que podamos como entender el contexto de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Dice así: Jesús ora en Getsemaní. Marcos 14:32. Gracias, Carlos. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Entonces, entendemos que esta situación está sucediendo en un momento en el que Jesucristo se estaba preparando para su muerte, se estaba preparando para la crucifixión que posteriormente ocurrió. Sin embargo, pues todo esto estaba en un contexto, en un momento, pues digámoslo, cronológicamente hablando, en donde Jesucristo ya había llegado a Jerusalén para prepararse a la Pascua, que es un evento para los judíos muy importante. Entonces, esta situación, después de que ellos cenan y se va Jesucristo a este monte a orar, pues prácticamente le está preparando un camino para lo que va a acontecer después. Y bueno, vamos a comenzar con el estudio. Bueno, Jesús y sus discípulos, como todos los judíos, habrían de celebrar
la Pascua, como les comentaba. Esto significa el paso de Jehová. Este era recordatorio de cómo Dios poderoso libró al pueblo judío de la mano de los egipcios. La Pascua para los judíos es muy importante, ya que se celebra generación y generación y generación por un acontecimiento que es de cómo Dios libró al pueblo judío de la mano de los egipcios. Y esto lo podemos ver en Éxodo 12, en el versículo 3, 8, 11 y 14. Vamos a leerlo. Aquí precisamente en este capítulo del capítulo 12 y el versículo 3, está hablando sobre la Pascua. Y dice lo siguiente: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Entonces, este evento es muy importante porque Jesucristo en ese momento ya sabía que se acercaba esta celebración que justamente podríamos decir que coincide, pero no es así. O sea, Dios lo tenía preparado que fuera justamente en esas épocas, en esas fechas. Y justo Jesús estaba ya cerca de esta celebración en esos momentos. Y vamos a ver el capítulo 11, versículo 14. Disculpen, no, simplemente es el versículo 11. En el mismo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y en el versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces Jesús, como judío, al igual que sus discípulos, ya estaba preparándose para esta celebración, al igual que todos los judíos en esa época. Sin embargo, lo que iba a acontecer a Jesucristo era muy diferente a lo que se iba a hacer año con año, ¿no? Que en este caso no solamente era esta situación que les indica aquí, que es comer como que comieran una serie de platillos, sino que iba a suceder algo distinto. Así que Jesús dispuso el celebrar su última cena con sus discípulos, y esto lo podemos ver en Marcos 14, versículo 12 y 16. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y en el versículo 16 dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Allí en esa cena Jesucristo estaba dándole una serie de enseñanzas importantes que habrían de ser para todos los discípulos. Y esto era una serie de enseñanzas para cuando ya no estuviera Jesucristo en la tierra, ¿no? Y después de esta comunión, de la Sagrada Comunión en el aposento alto, Jesús sabía que ahora tenía que pasar a una solitaria agonía de Getsemaní, que es lo que leímos al principio de este estudio. Getsemaní era un huerto situado en el Monte de los Olivos, junto al manantial de Cedrón, muy conocido por Jesús y sus discípulos, pues muchas veces habían pasado por ahí y aún estado ahí. Esto es importante, saber que ya era un lugar conocido
porque frecuentemente Jesús acudía a este lugar para poder estar a solas, para poder orar, para poder meditar, para poder entrar también en una comunión junto con Dios. Entonces vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 37. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Aquí es un ejemplo de cómo Jesucristo estaba acudiendo a este monte, a apartarse de todas las actividades, de toda la gente que lo rodeaba, y que era algo muy importante para él porque era un momento a solas con Dios, ¿no? Con Dios Padre. En el capítulo 22, versículo 39, también nos dan un ejemplo. Y saliendo, se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces, este lugar ya era conocido por sus discípulos y muy frecuentado por él y por sus discípulos. Y en esta última cena que tiene Jesucristo, vuelve a ir por última ocasión para poder hacer una conversación directa con Dios ante un evento que iba a suceder, que era su crucifixión y su muerte, ¿no? Su sacrificio. Judas sin duda sabía dónde encontrarlo y pronto aparecería. Juan 18:2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces aquí ya vemos, como lo leímos al inicio de este estudio, pues que fueron Jesucristo y fue con otros de sus discípulos. Sin embargo, a Judas, cuando estaba en la cena, le había indicado que se fuera, a hacer lo que ya tenía pensado. ¿Qué era lo que iba a hacer Judas? Pues entregarlo, ir con los que estaban persiguiendo a Jesucristo y lo iban a entregar. Entonces, en ese momento no estaba Judas, en ese momento lo mandó a otro lugar, ¿no? Pero ¿por qué eligió este lugar Jesucristo? ¿Por qué eligió el lugar de Getsemaní? Y aquí podemos abordar que eligió este lugar para mostrar su serenidad y confianza, porque todo estaba controlado por el Padre. Y vamos a ver el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y en Juan 17, versículo 1, 4 y 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Posteriormente le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, entendiendo ya este acontecimiento de que era un evento posterior a la cena que tuvo con sus discípulos y que ya estaba Judas haciendo el complot ya había ido por los que lo iban a entregar a Jesucristo, pues él está tranquilo y él está orando junto con Dios Padre para hacer la voluntad que Dios le tenía destinado a Jesucristo.
Y podemos preguntar, ¿por qué habría Jesús, sabiendo lo que venía de ir a otro lado, en vez de ir a otro lado, se fue al acostumbrado? ¿Que acaso había algo que temer? Y esto es una pregunta muy importante porque ¿qué hacemos nosotros cuando la situación se pone complicada? Cuando sabemos que hay problemas. En este caso, Jesucristo fue al mismo lugar en donde comúnmente estaba en comunión con Dios, en comunión con Dios Padre. Él no iba y dijo, ok, sé que va a pasar esto y me voy a ir a otra ciudad, o me voy a ir a otro lugar, o me voy a ir a esconder. Jesucristo no hizo eso, sino que Él lo que hizo fue ponerse a orar, ponerse pues prácticamente entregarle la voluntad de su vida a Dios Padre, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿tú tienes confianza en tu Padre a pesar de las circunstancias? ¿Tú tienes confianza en Dios a pesar de las circunstancias y de los eventos que se pueden presentar, ya sean de salud, ya sean de situaciones económicas, ya sea cualquier tipo de problema que se presenta? ¿Tienes esa confianza? Vamos a leer el capítulo de Juan, el capítulo 14 del libro de Juan, el versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, si tú ya has tomado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú puedes también tener esta comunicación directa con Dios Padre. Tú puedes tener esta confianza similar, o podemos buscar que también tengamos esta confianza como Jesucristo tuvo ante un evento tan espectacular. Voy a ocupar esa palabra, a lo mejor no es la mejor, pero sabemos que no fue un evento aislado, que no fue un acontecimiento que cualquiera lo podía dejar ignorando, ¿no? Sino que era una situación que le iba a suceder a Jesucristo, en donde tuvo varios juicios y acabó en una cruz, acabó crucificado. Una práctica que no se le aplicaba a todos, ¿no? Que no era digámoslo, un castigo que a todos se les destinaba, sino que lo dejaban para lo peor, ¿no? Y en este caso Jesucristo sabía perfectamente que iba a suceder esto, y tuvo confianza en que Dios iba a tener todo bajo control. ¿Por qué también eligió este lugar? Y eligió el lugar de Getsemaní para manifestar su sabiduría. Grandes enseñanzas había dado en aquel lugar o cerca de ahí, y lo podemos ver en Marcos 13, versículo 3 y 4. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?». Entonces podemos ver aquí que también en este lugar estaba con sus discípulos más cercanos para enseñarles cosas muy específicas o muy particulares, o cosas muy complejas. Eligió también este lugar para mostrar que él tenía todo el conocimiento de lo que iba a acontecer. Y cuando se despide en Marcos, déjenme recordar, en Marcos, aquí está.
Cuando en el versículo, podemos verlo esto en el versículo 42, que Jesucristo dice, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando. Él no escuchó ya va a llegar Judas, sino él sabía perfectamente que ya estas situaciones iban a acontecer. Y en ese momento estaba con sus discípulos. Les pidió a Pedro, le pidió a Jacobo y a Juan, pues que oraran y que estuvieran presentes también con él. Sin embargo, pues ellos ya no podían, era una hora posiblemente muy avanzada y ellos se sentían cansados y simplemente no lo soportaron esta situación. Pero él les mostró una enseñanza ante las problemáticas, ¿no? Este era un lugar en donde él está mostrando cómo hay que comportarse ante las circunstancias, cómo hay que comportarnos ante los problemas que se avecinan, ¿no? Y esto es lo que vuelve a hacer Jesucristo. Su fe es fortalecida al lugar apropiado para prepararse para la prueba. Una pregunta es, ¿vas tú al lugar apropiado cuando estás en diversas pruebas? ¿Sabes siquiera cuál es el lugar apropiado? Y vamos al capítulo 119 del libro de Salmos, en el versículo 92. Salmos 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Entonces, lo que podemos nosotros pues entender de este versículo es el lugar apropiado para encontrar esta sabiduría, para encontrar estas pruebas, para prepararnos, está en la palabra de Dios, está en la Biblia, está en la Biblia. Y es muy importante saber dónde recurrir ante las diferentes pruebas que se nos presentan. Otra parte del por qué Jesús eligió este lugar de Getsemaní. Y Jesús actuó en este lugar preparando a sus discípulos sobre lo que venía. Y como lo estábamos viendo en Marcos 14:38, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué es lo que dice prácticamente Jesucristo en este pasaje? Que simplemente nos enfoquemos a Dios, que nos acerquemos a Él, que vayamos y oremos. Y les da una enseñanza, ¿no? Porque se quedaban dormidos. Y dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y muchas veces el espíritu de nosotros pues lo que hace es impulsarnos a leer la Biblia o a querer saber más sobre Dios, a querer orar, pero luego hay otras cosas que nos apartan de esta situación, ¿no? Como por ejemplo cuando, no sé, en las mañanas nos ponemos a pensar, bueno, voy a orar, pero primero voy a comer, ¿no? Porque es la primera comida y hay que estar bien, con energía, ¿no? Y no, lo que dice Dios es, tienes pruebas, tienes una prueba, tienes una situación, ve al lugar adecuado y ve a donde está Dios. Donde está Dios, y Dios está en nuestros corazones porque Jesucristo entró en nuestra vida, en nuestros corazones. Y es ahí donde tenemos que ir, ¿no? No necesariamente es un lugar físico como aquí lo estamos viendo en Getsemaní, sino es un lugar en donde tenemos que estar junto con Dios. Y eso puede ser en tu habitación, en un lugar donde tú estés junto con Dios. Sabes que Dios quiere prepararte para grandes cosas y espera que estés velando y llorando para cuando sea este tiempo.
Vamos a ver el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, aquí lo que está volviendo a remarcar es estar atentos, estar velando, estar atento ante todas las situaciones que se nos puedan presentar, problemas, múltiples ocupaciones. Hay que estar atentos porque cualquier cosa puede distraernos y alejarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Puede ser hasta cualquier cosa que nosotros podríamos considerar que es buena, ¿no? Como el trabajo, como la escuela, como las relaciones que tenemos con los hijos, con la familia. Todo eso puede desenfocarnos si primero no vamos al lugar que es importante, ¿no? Al lugar que es ir con Dios. No me malentiendan, no significa que no sea importante lo demás, pero sí es importante primero acudir a Dios y que Él sea el que nos guíe y el que nos mantenga claros ante las situaciones que van a suceder, claros ante las problemáticas y la seguridad de que vamos a tener victoria ante esas situaciones, porque nosotros no somos los que vamos a luchar, porque nosotros no somos los que vamos a batallar, sino Dios es el que resuelve todas nuestras cosas en nuestra vida. Jesús actuó también en este lugar de Getsemaní mostrándonos que era humano y necesitaba consolación y compañía en tiempos difíciles. Y esto lo podemos ver en Marcos 14, 33 y 34. Y dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y te preguntarás, ¿cómo? ¿Cómo es posible que si Jesucristo, ya sabiendo qué iba a acontecer, ¿por qué se entristeció? ¿Por qué se angustió? ¿Por qué sintió esto? Y hay que tener en cuenta que Jesucristo es Dios y también es humano. Y como humano, Él sentía emociones, Él sabía que iba a sentir ese dolor de los clavos en la cruz. Él sabía que iba a sentir toda la carga de los castigos que le estaban dando los romanos, ¿no? El ejército romano, a través de azotes, a través de bofetadas, a través de la humillación que vivió. Él sabía perfectamente que eso iba a pasar. Y muchas veces podemos pensar nosotros en todas las situaciones que nos traen problemas, ¿no? O a lo mejor una situación de salud que sabemos que vamos a estar batallando, o cualquier tipo de problema, pero Dios al final nos da la victoria, así como Cristo tuvo la victoria al vencer todo este tipo de situaciones. Y en ningún momento retroceder, en ningún momento decir, ya no quiero. Hasta en la misma oración que él hace, le dice a Dios, que aparta de mí esta copa, en el versículo 36, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Le está diciendo a Dios, Padre, si quieres, yo sé que tú puedes, quita todos estos acontecimientos que van a suceder. Pero al final Jesucristo decía, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y es así como nosotros también tenemos que aprender de este ejemplo, de ver que en muchas ocasiones queremos hacer las cosas a nuestro modo, queremos afrontar los problemas, las situaciones que presentamos a nuestro modo, y no le dejamos a Dios que Él sea el que resuelva, ¿no? Que Él sea el que haga estos milagros en nuestras vidas, ¿no? Él era como nosotros y se identifica contigo cuando pasas por pruebas. En este caso, Jesucristo
se pudo haber aparecido como en otras ocasiones, como simplemente un ángel en el Antiguo Testamento en donde él podía hacer todo y resolverlo, pero no, quiso venir a la tierra para que nosotros fuera más accesible y que pudiéramos identificarnos con él y que pudiéramos decir, ok, Jesús lloró, Jesús sufrió, Jesús sintió cosas. Y es un ejemplo para nosotros, ¿no? Es un ejemplo para nosotros para hacer lo mismo. ¿Y qué es hacerlo? Nosotros no somos Dios. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Prácticamente él mencionaba, yo vengo a hacer lo que mi Padre me ha mandado, ¿no? Entonces es enfocarnos a Dios, tener esta comunión con Dios. Y vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Cristo es lo que hizo. Él, como se los digo, lloró ante la muerte de Lázaro. Él sufrió esta preocupación y angustia en este monte, ¿no? Él tenía hambre. De hecho, también hay versículos donde menciona que tenía hambre, ¿no? Él era un ser humano como nosotros, y eso es lo maravilloso de lo que vino a hacer Jesucristo, ¿no? A mostrarnos el camino que es Él, que es seguir sus pasos. Y bueno, y justo esto que hizo Jesucristo es enseñarnos el camino correcto para tener victoria sobre la prueba. Y vamos a ver otra vez en el capítulo 14 de Marcos que estamos viendo, en el versículo 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella prueba. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es lo que nosotros debemos hacer ante las situaciones, rendirnos ante lo que es la voluntad de Dios y pedirle, así como pidió Jesucristo, ¿no? Jesucristo sabía lo que iba a suceder, le pidió a Dios, pero confió al final confió en la sabiduría, en el poder y la misericordia que tiene Dios Padre para la situación, cualquier situación que se nos presente. Y podemos ver también que en este caso lo que hizo fue Jesucristo en una cuestión más práctica es orar, ¿no? Esto es un recurso que como creyentes tenemos en todo momento. Y vamos a Romanos capítulo 12, versículo 12, que dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Una de las cosas que yo les quiero compartir en este año que hemos pasado de una situación bastante caótica para nuestras épocas, que es esta pandemia que ha surgido, la oración para mí ha sido algo que me ha hecho sentir más en comunión con Dios. Es algo que me ha permitido, la verdad, yo siento que he crecido no puedo hablar de cantidades, no de crecer o de qué tanto, ¿no? Pero sí siento que tengo una relación más estrecha con Dios. Y eso es lo que quiere Dios contigo, que tengas una relación más estrecha. Y al momento de nosotros orar, lo que hacemos es apartarnos de nuestra sabiduría, de apartarnos de nuestra inteligencia que piensa que podemos resolver todos los problemas simplemente planeando de cómo vamos a hacer las cosas, y dejarlo todo en manos de Dios.
esto es lo que a mí me ha dejado el hecho de que he estado orando, entendido que la gloria es para Dios y que todo lo que suceda en nuestras vidas, Dios lo tiene todo bajo control y Dios quiere lo mejor para nosotros, solamente que a veces, pues sí, no le hacemos caso o no nos vamos, ni siquiera vamos y oramos, no nos acercamos a este lugar que no es como les decía, no es un lugar específico, pero es un lugar donde vamos a estar en comunión con Dios. Y la oración es algo esencial. También Jesucristo en este monte de Getsemaní perdona o mostró el ejemplo de perdonarnos cuando fallamos, aún en momentos cruciales. Y lo podemos ver muy claramente en el versículo 39 y 40 del capítulo 14 de Marcos, que dice: otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y yo nada más me pongo a pensar como en esta situación, ¿no? Que yo estoy, que yo estuviera en una situación de vida o muerte y tan crucial, tan importante, y que a las personas cercanas que les digo, vengan, acompáñenme, pues no sé, tal vez la reacción inmediata mía como persona sería como, ay, esto me enojaría o me molestaría posiblemente, ¿no? Pero Dios nos enseña cómo debemos de actuar. Y Jesucristo tuvo misericordia y no se enojó en ningún momento no dijo, ustedes son unos malos discípulos, váyanse de aquí, no. Él perdonó esta situación que sabe que precisamente fallamos, y justo aprovechó esta situación para dar una enseñanza, tanto a sus discípulos como a nosotros, ¿no? ¿Cuál la enseñanza? Velad y orad, porque la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces, Dios también en este acontecimiento que está sucediendo, también nos muestra esta situación de que podemos fallar como sus discípulos, pero quiere no quiere apartarnos de Él, al contrario, nos quiere acercar, nos quiere hacer partícipes de su gloria y de su victoria. No importa cuál sea la falla, Jesús siempre nos recibirá con los brazos abiertos. Vamos a ver Salmos 136, versículo 1 y 2. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y es esto, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Dios es misericordioso y Dios quiere lo mejor para nosotros, para nuestra vida. Y hay que alabarlo. Y hay que alabarlo porque gracias a Él, gracias a Dios, nos ha permitido estar en este momento escuchando su palabra, tener el privilegio de poder abrir una Biblia en español, de tener el privilegio de abrir una Biblia sin una persecución directa, ¿no? Como muchos cristianos lo hicieron, lo vivieron en ese momento, y que actualmente en el mundo hay persecución para los cristianos. Y hay que alabarle a Dios por darnos estos privilegios. Y otra enseñanza que nos puede dar este acontecimiento del monte de Getsemaní es que Jesús triunfó sobre este lugar. Y entendiendo la perfecta y agradable voluntad de Dios. Vamos a ver en Marcos 14:36. Y decía: va, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuál fue la clave de la victoria de Jesucristo?
dejarlo todo en manos de Dios, dejarlo todo en manos de Dios Padre. No huir, ¿no?, ante su voluntad. Y después de luchar con él, si es posible, después de que Jesucristo le pide que aparte de esos acontecimientos que le iban a acontecer en las futuras horas, triunfa al aceptar la voluntad del Padre, cuando menciona sino lo que tú, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Esa es la clave de la victoria de Jesucristo. También podemos ver que, sabiendo que todo el ejército del cielo estaba a su disposición, el triunfo ya lo estaba en el momento de la cruz y no en el cielo. ¿Y a qué me refiero con esto de... ¿A qué me refiero con esto del ejército del cielo? Vamos a Mateo 26, 53. En este momento Jesucristo estaba ya, pues estaban por arrestarlo, y él pregunta: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesucristo tenía el poder de librarse de ese acontecimiento, de decir: a ver, ustedes están haciendo un desastre, pero no, la enseñanza y el regalo era de su vida, el regalo era de este sacrificio que él iba a hacer, o que estaba haciendo, o que hizo en ese momento, de entregar su vida completa para sus discípulos, para el mundo, para que el mundo lo tomara, para que el mundo decidiera aceptar ese regalo que es el pago de nuestros pecados a través de su vida, de su sangre. Y bueno, también podemos ver que en este lugar de Getsemaní muestra también su majestuosa actitud de triunfo en todo momento, con aplomo y seguridad que maravillaba a todos. Vamos a ver Mateo 26, 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Lo vuelvo a replantear porque esto es una pregunta. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cuando vio a todas las personas que iban a arrestar a Jesucristo, no salió huyendo, ni siquiera se atemorizó en ningún momento, sino que les confronta y les dice: ustedes vienen con palos y vienen con espadas a quererme atrapar cuando tuvieron oportunidades de hacerlo y nunca lo hicieron. Y justamente después responde: cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me emprendisteis. ¿Y por qué sucedía esto? Porque no era su hora, porque Dios eligió en qué momento iba a suceder cada situación. Y Jesucristo no se presentó con dudas, no dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me enfrento a esta situación? No, al contrario, los confrontaba y les decía: ¿por qué vienen con palos y espadas cuando yo siempre he estado con ustedes? Y nunca lo hiciste, dando a entender que él sabía perfectamente que esto iba a suceder, que no iba a haber resistencia, que él simplemente iba a cumplir la voluntad de Dios Padre. Y podemos ver también en Juan 18, 6 y 8. Y dice: cuando les dijo:
yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscas a mí, dejad de ir a estos. Las personas que iban aquí a aprenderlo, a atraparlo, a arrestarlo, estaban atónitos, estaban confundidos porque decían, venimos a buscar a Jesucristo. Jesucristo les dice, yo soy. Y entonces ellos, aquí dice que no retrocedieron y cayeron a tierra, ¿no? O sea, el impacto de cuando dijo yo soy, ha de haber sido bastante, no sé, fuerte para todos ellos, pero de todos modos les vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? Y ellos no entendían que Él era, ¿no? Ellos no entendían que Jesucristo estaba ahí entregándose. Ellos a lo mejor estaban esperando que hubiera resistencia y que fueran a perseguir a alguien, ¿no? Como a un ladrón. Y no, Jesucristo se fue a entregar y con aplomo y seguridad les dijo, aquí estoy ante las cosas que van a suceder. Aquí estoy ante las atrocidades que voy a vivir, ¿no? Que eran todo el acontecimiento que sucedió antes de ir a la cruz, los juicios que tuvo, las humillaciones, el maltrato, la violencia que hubo. Todo eso, Jesucristo estaba firme y seguro de que Él ya tenía la victoria. Y vemos también en el capítulo 19, versículo 8 y 11 del libro de Juan. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y en el versículo 11 dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada arriba. Voy a leerlo un poquito más para que vean el contexto. Estaba en el juicio ante Pilato y los judíos le respondieron en el versículo 7, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. O sea, estaban acusándolo a Jesucristo de muerte, ¿no? De decir, esto lo tienen que matar. Y mencionan los judíos, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y Pilato, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya estaba atemorizado porque dijo, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué traen a esta persona que yo no veo nada de malo? ¿Por qué lo traen, no? Y cuando escucha esto de que es hijo de Dios, que se hizo hijo de Dios, estaba aterrorizado. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, él pensando que tenía una autoridad ante Jesucristo porque pues él era el gobernante y Jesucristo era el prisionero, le pregunta, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? Él todo indignado porque dijo, ¿por qué qué le pasa, no? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesucristo le respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y aquí está mostrando el claro ejemplo de que Jesucristo sabía que todo eso tenía que acontecer. Él tenía la seguridad, tenía la fuerza, la certeza de que todo estaba bajo control, de que todo estaba dentro del plan de Dios y en ningún momento titubea. Y es así como debemos aprender sobre lo que hizo Jesucristo. Confiar en Dios, confiar en su fuerza, confiar en su misericordia, confiar en su poder. Porque aunque sucedan muchas cosas en nuestra vida, de cualquier tipo, cualquier problema, esta vida es una vida, pues lo voy a llamar así, terrenal, que en algún momento todos, absolutamente todos, vamos a partir.
Todos vamos a dejar esta vida y Dios nos regala una vida más allá de esta vida que posiblemente, si me estás escuchando, estés viviendo ansiedad, estés viviendo preocupación, estés viviendo depresión, estás viviendo dolor por situaciones reales, por situaciones que te están aconteciendo, de enfermedades, de crisis, de muchos problemas. Dios quiere algo más para ti, que va más allá de esta vida. Y Cristo es un ejemplo y una muestra de cómo afrontar la situación, de cómo afrontar las situaciones. Les soy honesto, la verdad es que esta situación de que está viviendo Jesucristo, yo no sabría cómo afrontarla si me pusieran en esa situación. Pero la fe radica en confiar en Dios, confiar en que Él tiene todo bajo control. ¿Cuántas enseñanzas se encierran en lo que pasó en Getsemaní? Nuestro Salvador, aún en sus momentos de debilidad, sudando sangre, nos enseña y nos conforta. Jesús nos enseña que aún el Hijo de Dios recibe ayuda de uno de sus siervos. Cuanto más nosotros debemos recibir ayuda de otros cristianos que consideramos menores, ¿no? Porque al final lo que importa no es lo importante es que lo recibimos de Dios. Es como les decía al inicio de este estudio, Dios elige al que Él quiere para ocupar, para hacer las cosas que son su voluntad, ¿no? Ya sea que te conforte a alguien, ¿no? Que te dé palabras de aliento, o que te acompañe en tu dolor, o compañerismo, o apoyos de muchas formas, ¿no? A lo mejor en compartirte la palabra de Dios, ¿no? Y ustedes que ya, los que ya han leído la palabra y que llevan tiempo leyendo la palabra, eso que ustedes hacen de leerlo y el compartirlo también les puede, que es de gran valía para otro cristiano. Vamos a leer el capítulo 22 del libro de Lucas, el versículo 43. Lucas 22, 43. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y pues aquí por último les voy a compartir una anécdota. Es un pastor del siglo pasado, visitaba a una señora con gran aflicción que se lamentaba de su estado, que se lamentaba que su estado era tal que no podía orar más que las mismas palabras una y otra vez. El pastor le respondió que Jesús en Getsemaní, cuando su alma estaba muy triste hasta la muerte, oró 3 veces las mismas palabras. Vamos a ver Mateo 26, 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. ¿Y cuáles eran estas palabras, no? Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Este es el ejemplo. Mi voluntad, hágase tu voluntad, no la mía. Mi voluntad no importa. Y esto, bueno, cambia las situaciones de aflicción que podemos tener, ¿no? Podemos tener
momentos que todos tenemos diferentes situaciones, pero no quiero que pienses en la comparación, ¿no? De que fulanito está peor, ¿no? Sino que pienses en tu vida y que pienses en todas estas situaciones que te están pasando, que confíes en Dios y que le pidas, hágase tu voluntad. Por último, quiero cerrar con una oración para aquellas personas que nos están viendo por primera vez, para que justamente hagan esta oración, que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Señor Dios, acepto que he hecho mi voluntad durante mucho tiempo. Acepto que he hecho las cosas a mi modo, que he hecho mi vida basado en mis principios que yo he aprendido. Pero hoy me acerco a ti y reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Que he pecado, Señor, porque primeramente no te he volteado a ver. No he visto dónde estás. Me han hablado de ti, pero yo no escucho. Y hoy te quiero entregar mi corazón. Te quiero entregar mi vida para que se haga tu voluntad. Me arrepiento, Señor, de todas las cosas que he hecho mal en mi vida. Pero quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Y que me des esa confianza y esa fuerza como se la diste a tu Hijo unigénito, Jesucristo. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues muchas gracias por estar aquí viendo esta transmisión. Les invito a que sigan viendo las diferentes transmisiones que hemos estado haciendo, que lo está haciendo Carlos, que sigamos aprendiendo cada día más sobre la palabra de Dios, sobre sus enseñanzas, principalmente confiando en la voluntad de Dios. Nos vemos en la próxima.